Constitución fue proclamada el 6 de noviembre de 1844 en la villa de San Cristóbal, y en su primer artículo se consignaba que los dominicanos constituían un Estado libre, independiente y soberano, bajo un gobierno esencialmente civil, republicano, popular y responsable, principios todavía vigentes en nuestra Carta Sustantiva. Los 33 constituyentes de San Cristóbal establecieron el sistema democrático de gobierno y determinaron en la Constitución los tres poderes del Estado dominicano: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en tanto que garantizaron al pueblo sus derechos y libertades. Que este aniversario por el Día de la Constitución de la República Dominicana contribuya a fortalecer en nuestros conciudadanos una cultura de entendimiento, respeto y orgullo por los principios fundamentales del Estado, así como por los derechos y deberes que nos distingue a todos. Saludos, amigos televidentes de Proyecciones. Hoy un día muy especial para nosotros los dominicanos. Hoy es día de la Constitución, 177 aniversario de que nació nuestra República. Hay que agradecer a esos grandes patriotas que se dignaron en ejecutar acciones como esas que hoy nos hacen un país libre, independiente y soberano, como lo proclamó Juan Pablo Duarte. Nosotros, la verdad es que valoramos ese sacrificio. El acta de nacimiento de una nación, como dice una nación, de un país, es su constitución. Y qué bueno que así fuera, nosotros agradecidos realmente y contentos de ser dominicanos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Contamos a 6 de noviembre, sábado 6 de noviembre. Este programa se origina en el 5030 de Broadway, 5030 de Broadway, en Manhattan, Alto Manhattan o Washington Heights, como usted quiera llamarle, y se transmite para toda la República Dominicana por TV, Vega TV, y también para el exterior por Iqueya TV. Así es que contento de contar con todos ustedes todos los sábados a esta hora, y iniciamos con agradecimiento. Hay que agradecer a Dios Todopoderoso que las oraciones han ido surtiendo su efecto con relación a la salud de nuestro amigo Domingo Jiménez. Ustedes saben que él es parte del staff de este programa, porque nosotros tenemos un vínculo estrecho con el programa Tomando el Pulso y también Proyecciones. Siempre por su calidad, por su contenido, le damos la preponderancia y presentamos aquí un espacio, un segmento de los comentarios de Domingo Jiménez, que están suspendidos hasta que Domingo recupere totalmente su salud, que estamos conscientes de que Dios hará su obra para que esté con nosotros nuevamente. Los informes que tenemos es que se está recuperando satisfactoriamente, y yo creo que eso debe seguir su curso. Fíjense, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, básicamente en Nueva York. Se celebraron elecciones el pasado martes, y como se preveía, pues los dominicanos haciendo historia como siempre, donde quiera que llegamos, ejecutando acciones dirigidas a favorecer a nuestro entorno, a nuestros relacionados y también a aquellos que de una manera u otra lo necesitan, ya desde una posición electiva donde se pueden tomar acciones dirigidas a favorecer no solamente a los dominicanos, sino a todos los ciudadanos que viven en esa demarcación a cual le corresponde dirigir a cada uno de ellos. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga las fotos de los ganadores. Casi todos pasaron por este programa y fueron bendecidos aquí y lograron ese escaño. Fíjense que ahí tenemos a Carmen de la Rosa, que ganó indudablemente, que es concejal por el Distrito 10 de Manhattan. También tenemos a Yudelka Tapia, que también pasó por aquí, una fajadora, una mujer entregada a servicio de la comunidad, y qué bueno que haya llegado Yudelka Tapia a ocupar también esa función, esa posición importante, igual
que Antonio Reynoso, que también pasó por este programa, que es ahora mismo es el ganador de la presidencia del borough de Brooklyn. Esas son posiciones importantísimas. Ahí tenemos también a Pierina Sánchez, una joven muy destacada, muy trabajadora, laboriosa y que conquistó el apoyo de su demarcación, de su distrito y también ganó. Felicidades para ella también. Ahí tenemos a Oswald Félix, que también es un ganador. Son todos dominicanos, escuchen bien. Esto es algo sin precedente. De la mano de Adriano y de Idanis Rodríguez, hemos ido avanzando en el tiempo en términos de lograr posiciones importantes y relevantes para los dominicanos. Ahí tenemos a Sean Abreu, que también ganó, joven muy prometedor, trabajador por las causas sociales. Y por último, el cargo más importante que fue este candidato, Eric Adams, fue asumido por Idanis Rodríguez y concomitantemente con Idanis Rodríguez, también los dominicanos asumimos esa candidatura y se dice, lo que se está rumorando y es así, es de que Eric Adams ganó sustentado en el voto de los hispanos, básicamente de los dominicanos. Felicidades para todos ellos y que esperamos que no le fallen a su comunidad y que sabemos que el reto de Eric Adams es sumamente difícil porque ustedes saben lo que ha pasado en Nueva York con relación a la delincuencia, lo que tiene que ver con la limpieza. Esto está rabalizado y Eric Adams también con los servicios que dan las instituciones de aquí de Nueva York. Entonces esperamos que Eddie pueda hacer un trabajo ya encomiable y que podamos sentirnos orgullosos y satisfechos de haber tomado la decisión de apoyarle. Así es que bendecidos todos y felicitamos a todos los ganadores. También, miren, con el caso de Reinaldo Párez Pérez, nuestro amigo Reinaldo, ido de tiempo, un ser humano maravilloso, excepcional. Claro, tenían que darse acontecimientos, porque ustedes saben que Reinaldo fue por mucho tiempo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Y Leonel Fernández fue por mucho tiempo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que había una relación estrecha por necesidad, además de el vínculo y el afecto que se tenían, una relación casi de hermano. Pues al fallecer Reinaldo sabíamos que iba a haber por necesidad un encuentro de los dos líderes, en este caso de Danilo Medina y Leonel Fernández, por lógica. Y yo creo que este encuentro necesariamente hay que verlo en el contexto de lo que tiene que ver con la parte humana, y es lo que hay que lograr en nuestro país, y humanizar la política. El ejercicio político tiene que ser humanizado, porque no podemos seguir en ese canibalismo de que si tú estás en otro partido, tú eres mi enemigo. Eso no es así. Somos adversarios, pero no enemigos. Y de ahí se desprende de que alguien tiene que dar el paso al frente para que la política se humanice o sea humanizada. No canibalismo, no confrontaciones personales. No debe llegar la diferencia política a los términos personales. Y quien ha dado muestra de tener esas condiciones, porque nadie da lo que no tiene, es Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández es la persona que está en el sitio y las condiciones que permiten que se pueda accionar en esa dirección de asentar la política y que mañana podamos tener un ejercicio político que podamos sentirnos orgullosos de ser político, dirigente político, porque ahora mismo la situación en que se encuentra la política no es la mejor. Y el sistema de partido que sustenta la democracia tiene que existir. Si no hay sistema de partido o si no hay partido, no hay manera de que exista la democracia, pero tampoco habrá elecciones, porque los que llevan candidatos son los partidos políticos. De ahí que usted no puede tener un caballo y salir a decir por todo el pueblo de que ese caballo está flaco, de que está cojo, de que ese caballo está enfermo. Entonces, en el momento que usted quiera vender ese caballo por necesidad, nadie se lo va a comprar. La política es lo mismo. No podemos salir
a destratar el ejercicio político, decir que lo peor, que los políticos son todos ladrones, que son delincuentes. No, no. Usted que es serio, usted que es seria, incursione en la política y desplacemos a aquellos que ejercen la política sin ningún grado de apego a lo que es la parte que tiene que ver con la honestidad. El ejercicio político, cuando se lleva a cabo de la manera correcta, es para servir, como lo decía Juan Bosch, para servirle a los demás. Entonces, qué bueno que se encontraron. Fue un encuentro casi fortuito porque tenía que darse y todos esos dirigentes de tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, ahí lo vemos, que están por lo menos haciendo un ejercicio de relaciones humanas, que es algo importante. Miren, un partido que sale del poder necesariamente tiene que reencontrarse consigo mismo, porque si sale del poder es porque no se accionó correctamente, el pueblo no lo vio como que merecía una continuidad dirigiendo el Estado, ese partido. El PLD sale del poder, indudablemente que República Dominicana o lo que vimos en el exterior somos una extensión de República Dominicana. Y vamos a escuchar lo que dice Charlie Mariotti, porque hay que escuchar esto, porque de alguna manera es un mea culpa, ¿entienden? Y para partir en una dirección de buscar mejoría, buscar corregir entuertos, corregir errores, entonces se inicia admitiendo esos errores. Vamos a escuchar lo que dice Charlie Mariotti. Elvio Vargas. Elvio con L. Elvio con B corta. Sí, pero con L. Sí. Miren, compañeros, Nueva York hay que comenzarlo y votos hay que comenzarlo desde cero prácticamente. Creo que ahí le respondí. Y es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y allá nos tendremos que ir una semana a escuchar y a escuchar. El exterior está prácticamente colapsado. Está en cuidados intensivos. Estamos de acuerdo. Ahí hay que comenzar, reitero, casi de cero. Fíjense, ¿qué plantea Charlie Mariotti en ese video? Que eso es un encuentro con la base del PLD y nosotros no somos quien para alegrarnos de situaciones calamitosas que le estén pasando a nadie, ni a ningún ser humano, ni a ninguna institución que sea necesaria. El PLD como partido es una necesidad, es una pata de la mesa de la democracia. Por eso no vamos a incurrir en sentirnos contentos de que lo que dice Charlie Mariotti se esté dando. Quisiéramos partidos fuertes, robustos y que siempre que se vaya a un proceso gane el mejor. Eso es la democracia. Pero Charlie está diciendo la realidad. El PLD en el exterior está entubado, está en coma. Ellos sabrán si lo recuperan o no, dependiendo de lo que ellos puedan hacer. Pero la situación es difícil, es precaria. Amigos televidentes, nosotros nos vamos a un corte y regresamos en breve. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿tú no aparece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí?
El Hotel Enrique II te ofrece comodidad y accesibilidad en la mejor ubicación de la zona colonial. Terraza con vista, piscina, música, karaoke y desayuno variado. Además te ofrece servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples, todas con cable, wifi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo a las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Estamos ubicados en calle Palo Hincado, número 114 de la zona colonial Santo Domingo. Comunícate con nosotros por teléfono. Hotel Enrique II. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Miren, nosotros siempre tratamos de llevarles algún tipo de orientación que vaya dirigido a garantizar que usted no tenga que sacrificar su bolsillo. Y se trata de que en República Dominicana hay muchas personas que tienen que invertir grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de recursos, porque tienen hogares, tienen casa, tienen negocios, más sin embargo lo descuidan. Y la polilla, lo que son la plaga, pues le invaden la casa y le dañan todos los muebles. Y tenemos que recomendarle a una fumigadora que de seguro le va a garantizar que usted no tenga que invertir dinero de manera innecesaria, ni gastar dinero, mejor dicho. Fíjense, ahí está Fumigreen. Fumigreen es una compañía de mucha reputación, muchos negocios la están usando porque han visto resultados positivos y que ha dado en el clavo. Fumigreen a la plaga le pone fin. Si usted quiere ponerle fin a la plaga, pues use la compañía fumigadora Fumigreen. Ahí están los teléfonos 809-483-4444 y 829-451-2076. Así es que Fumigreen, contrate Fumigreen y usted verá que a la plaga usted le va a poner fin. Y también al gasto innecesario de su dinero. No sacrifique su bolsillo. Miren, tenemos con nosotros ya a nuestro invitado. Es una persona con un prontuario o con un currículum muy, en términos académicos, muy interesante. Él es Víctor Manuel Peña. Él es economista, también es profesor de la UAS, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. También él es un columnista del periódico Nuevo Diario. Se trata de Víctor Manuel Peña, y con él vamos a tratar aspectos que son interesantes para nosotros y sabemos que él va a arrojar mucha luz en la parte económica, que es una parte sensitiva en estos momentos para los dominicanos. Víctor, saludos, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, Morrubel, por invitarme a tu programa TV Quisqueya. El programa se transmite por TV Quisqueya, pero es Proyecciones. Ese es el nombre del programa, Proyecciones. Programa Proyecciones, que se transmite por TV Quisqueya. Correcto. Entonces, gracias por la invitación y estoy a tu disposición para someterme a tu interrogatorio. Víctor, hay incógnita por parte de la población y muchos sectores del país interesados o preocupados por lo que está pasando, no solamente en República Dominicana a nivel económico, sino lo que tiene que ver con el mundo. Hace poco tiempo se hablaba de una reforma fiscal que se iba a ejecutar por parte del gobierno de Luis Abinader. Mas, sin embargo, salieron a flote una serie de planteamientos muy a tono con lo que es la realidad que está viviendo, que fruto de la pandemia, los bolsillos de los dominicanos se han achicado, están constreñidos y todo el mundo se quejaba de que este no era el momento para una reforma fiscal.
Inteligentemente el presidente Luis Abinader pues desistió de esa reforma. Pero ¿qué pasa? Y es ahí el problema, que todo el mundo sabe que hay necesidad de una reforma fiscal porque el presupuesto del año 2022 pues cuenta con una falencia en términos económicos que supera los 250,000 millones de pesos. Ahora hay que buscar ese dinero. Si se desiste, como lo hizo el presidente Luis Abinader, de la reforma fiscal, ¿dónde va a aparecer el dinero para poder sortear la deficiencia económica que trae o traerá el presupuesto del año 2022? ¿Cuál es tu criterio en base a esta realidad que se presenta? Bueno, el presidente Abinader ha tomado una decisión correcta en el sentido de posponer la reforma fiscal y muy especialmente la reforma tributaria. Porque una reforma fiscal tiene dos brazos o componentes, la reforma del gasto y la reforma tributaria. Pero la parte más complicada de una reforma fiscal no es la reforma del gasto, es la reforma tributaria, la reforma que tiene que ver con introducir cambios en el sistema tributario vigente en la República Dominicana. Como la República Dominicana atraviesa en la actual coyuntura por un proceso de recuperación de la economía, no es racional, ni correcto, ni prudente, ni sensato aplicar en esta coyuntura una reforma tributaria, sobre todo tributaria, que es la más intrincada, la más problemática, la más complicada, la que tiene efectos más profundos y severos sobre la economía y sobre toda la sociedad, sea una reforma tributaria progresiva o sea regresiva. Debería ser progresiva, que pague más lo que más tienen y menos lo que menos tienen, y no regresiva. El sistema tributario nuestro es eminentemente regresivo y las reformas tributarias que se han hecho hasta ahora, por ejemplo la del 2012 que hizo Danilo, fue una reforma tributaria regresiva, recesiva e inflacionaria, porque también tiene ese efecto que aumenta, produce efectos sobre los precios agregados de la economía, porque al aumentarse los impuestos, pues obviamente que los precios agregados, la inflación, genera inflación, la inflación aumenta y entonces es recesiva porque mata el crecimiento, tumba el crecimiento, y es regresiva porque afecta más a una reforma tributaria de esa naturaleza es regresiva porque afecta más a los que menos tienen y menos a los que más tienen o los que más pueden. Entonces, pero ni una reforma tributaria progresiva ni una reforma tributaria regresiva procede que se aplique en la actual coyuntura, porque de aplicarse cualquier reforma tributaria, ya sea una que sea progresiva, que afecte más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, o una regresiva que afecta más a los que menos tienen y menos a los que más tienen, no procede que se aplique. No procede que se aplique en esta coyuntura de recuperación de la economía una reforma tributaria ni regresiva ni progresiva. Pero Víctor, ¿de dónde van a salir los recursos? Los recursos que necesita el gobierno para poder llevar a cabo la ejecutoria de su mandato en términos de el gasto. Bueno, el gobierno tiene varias vías. El gobierno tiene la vía de las recaudaciones. Ellos mismos dicen que las recaudaciones han aumentado de manera significativa, sin haber hecho ninguna reforma tributaria, gracias a que, según ellos, se ha mejorado la eficiencia de la administración tributaria, lo que implica que ha habido una focalización del problema de la evasión y de la elusión, y por ese lado, al bajar la evasión y la elusión, pues también tú puedes aumentar las recaudaciones vía la Dirección General de Impuestos Internos fundamentalmente y también vía la Dirección General de Aduanas. Pero aparte de la vía de las recaudaciones para agenciarse más recursos, está el hecho de que ellos han suprimido instituciones como la OISOE, como el SEA, como FONPER, y eso le ha permitido al gobierno liberar recursos, no ahorrar recursos, liberar recursos. Pero también cualquier gobierno, haya pandemia o no, cualquier gobierno tiene un determinado nivel de endeudamiento. En medio de la pandemia, el endeudamiento ha sido mayor. El problema no está en que un país se endeude.
El problema está en que los recursos del endeudamiento se utilicen de manera eficiente, de manera racional. Por necesidad, en medio de la pandemia, era inevitable el aumento de los niveles de endeudamiento del país, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Pero lo que se le exige al gobierno es que haga un uso racional, efectivo, eficiente, eficaz de los recursos obtenidos a través del endeudamiento público, tanto interno como externo. Pero Víctor, también hay otra vía que el gobierno hasta ahora no le ha puesto atención, y es la vía de renegociar la deuda externa, dado el hecho de que esta pandemia, una pandemia global, que ha tenido una fuerza y una incidencia demoníaca en cada una de las naciones del mundo, sobre todo con efectos catastróficos sobre las economías subdesarrolladas y pobres, como es la República Dominicana, aunque es un país de renta media, pero un país subdesarrollado y pobre. Entonces, pero no ha habido ninguna atención a eso. Eso no se ha priorizado, lograr o buscar una renegociación de la deuda dominicana, sobre todo la deuda externa de la República Dominicana. Entonces, sí, hay vías para obtener recursos para financiar el gasto público actual y una pensión mínima que haya del gasto público, y para mantener los programas de asistencia social también. Pero Víctor, hago esta acotación. No se está hablando. Poniendo eso entre paréntesis. No que sí, que el gobierno tiene vías para aumentar pero es que, Víctor, no se está hablando de 40.000, ni 40.000, ni 50.000 millones. Se está hablando de una diferencia que va a haber en el presupuesto venidero de unos 270.000 millones. Eso, si en algún momento se quiere mantener la calidad del gasto, como tú dices, no malgastando dinero, sino la calidad del gasto, se va a requerir de más recursos y no de chele. Entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos? Porque eficientizar el gasto no es suficiente para conseguir esa cantidad de dinero. Y se supone... Claro que no solamente eficientizar el gasto, es eficientizar también el uso de los recursos obtenidos vía las recaudaciones y obtenidos vía el endeudamiento público. El endeudamiento público va a estar siempre presente, sobre todo en una economía pobre y subdesarrollada como la República Dominicana, que los ingresos, aun cuando haya reforma tributaria, 1, 2, 3, 4, 5 reformas tributarias que se hagan de manera continua y permanente, ni aún así se van a generar todos los recursos que necesita un Estado para financiar todas sus actividades públicas, es decir, para financiar el gasto público. Entonces, hay que racionalizar el uso de esos recursos sin descartar la obtención de recursos vía el endeudamiento público. Eso es impensable. Y eficientizar, reducir o eliminar alguna línea de gastos, como ha hecho este gobierno, suprimiendo instituciones, y eficientizar aquellas líneas que no sean suprimidas o eliminadas. Es decir, líneas de gasto público que el gobierno no suprima ni elimine, pero que sí debe eficientizar, racionalizar y eficientizar. Entonces, sí, en un país, ni siquiera en los países desarrollados, desde siempre, nunca se ha dado propiamente. Víctor, vamos a ver este gráfico. Víctor, en República Dominicana, un país desarrollado, no es posible, ni nunca ha sido posible, ni va a ser posible nunca, un presupuesto formulado, sí, tú lo formulas, pero igualitario, los ingresos igual a los gastos, pero ahí esa igualdad se da sobre la base de buscar recursos fuera de lo generado por las recaudaciones. Entonces siempre va a haber un déficit, Víctor, porque los gastos van a estar por encima de los ingresos que recibe el Estado, sobre todo en este caso de las recaudaciones que se generan a partir del cobro de todos los impuestos que hay en el país, vía la Dirección General de Impuestos Internos y vía la Dirección General. Víctor, me escucha. De alguna manera, hay una realidad, Víctor. No es posible eliminar el déficit fiscal, ni en esta coyuntura, mucho menos en esta coyuntura, pero en ninguna coyuntura es posible eliminar el déficit fiscal. Pero, entonces, el gobierno tiene vías para aumentar y racionalizar los ingresos que recibe vía las recaudaciones y vía el endeudamiento, y para racionalizar, eficientizar y racionalizar
el gasto público. Por ejemplo, el gasto tributario, que es el gasto que representan las exenciones, las exoneraciones, ese gasto tributario tiene que ser racionalizado y eficientizado. Por ejemplo, hay exenciones que han caducado. Esas exenciones, en un proceso de revisión del sistema o régimen de exenciones fiscales, tiene que ponérsele fin a esas exenciones que ya caducaron por 10 o 15 años. Víctor, pero las que no han caducado, Víctor, tú me estás escuchando. Víctor, quiero hacerte una pregunta, Víctor. De manera que ese gasto tributario se puede disminuir también. Víctor, me escucha. Hay diferentes vías por el lado del gasto y por el lado de los ingresos para hacer menos fuerte y menos amplio el déficit fiscal y por consiguiente y disminuir en esa línea los niveles de endeudamiento, no eliminar los niveles de endeudamiento, porque el déficit fiscal siempre va a existir en una economía pobre y subdesarrollada como la República Dominicana, sino en que ese déficit fiscal sea visto en una perspectiva de que vaya reduciéndose y que los niveles de endeudamiento en el tiempo puedan ser también reducidos, no eliminados, porque una economía ninguna elimina el endeudamiento público como vía para financiar las actividades públicas, el gasto público. Entonces, sí, el gobierno tiene vías para aumentar los recursos, las recaudaciones y los ingresos que recibe vía el endeudamiento. Claro, tiene que ser un endeudamiento racional y prudente, en cuya administración o manejo se manifieste en la efectividad, la eficiencia. Víctor, tenemos que irnos a un corte, Víctor. A un corte tenemos que irnos. Y regresamos en breve contigo. Nos vamos a un corte y regresamos, amigos televidentes. Ok. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿tú crees que no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? El Hotel Enrique II te ofrece comodidad y accesibilidad en la mejor ubicación de la zona colonial. Terraza con vista, piscina, música, karaoke y desayuno variado. Además te ofrece servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples, todas con cable, wifi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo a las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Estamos ubicados en calle Palo Hincado, número 114 de la zona colonial, Santo Domingo. Comunícate con nosotros por teléfono. Hotel Enrique II. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Continuamos, amigos televidentes, con Víctor Manuel Peña. Víctor, nosotros tenemos varias preguntas. Bueno, cuando tú me respondas, me permite hacerte la próxima pregunta, porque el Zoom no te permite, cuando está hablando, escuchar. Entonces, en esa pausa yo entro con la próxima pregunta. Y es la siguiente. Tú sabes, como sabemos todos los dominicanos, que Julio Curi no es para nada una persona que tiene una actitud favorable hacia Leonel Fernández, ni la ha tenido nunca. Mas, sin embargo, preocupado por el nivel de endeudamiento
de los gobiernos, desde Leonel Fernández hasta acá. Publicó un tweet donde él dice realmente, y ahí está, cuál ha sido el endeudamiento de cada uno de los gobiernos. Y no lo veo bien de aquí, pero creo que en el gobierno de Leonel Fernández fueron 1.640 millones. Ahí no se ve bien tampoco, peor. En el de Danilo Medina, en los 8 años, fueron 2.514 millones. Y también este gobierno, en 1 año y 3 meses, ya lleva 8.348 millones. Si es cierto que este gobierno está enfrentando una crisis de salud, una crisis agresiva, no a nivel local de República Dominicana, sino a nivel mundial, pero Leonel Fernández en el 2007, 2008, 2009, igual que en el 2004, también con la crisis bancaria, enfrentó ese tipo de crisis y no llevó al país a ese endeudamiento tan acelerado como lo lleva este gobierno. Se habla de crecimiento, pero crecimiento que habla el gobierno y se vanagloria el Banco Central de 12.5, 13%, y entonces se dice, ¿y dónde está ese crecimiento en un momento de crisis del gobierno? Lo que hace es endeudarse y endeudarse. ¿Cómo tú valoras esta situación? En primer lugar, ese dato no lo ha producido él, sino que él lo encontró, porque él no es economista, él lo que es abogado. Claro, lo dio a conocer. Obviamente, el nivel de endeudamiento en la gestión de Leonel fue menor que lo que pasó en los 8 años de gobierno de Danilo y lo que está pasando ahora. Sin embargo, hay que ser racional y muy objetivo en el análisis económico, porque él no está haciendo ningún tipo de análisis económico con relación a las finanzas públicas y a la economía dominicana en su totalidad o en su conjunto. Él lo que está señalando es un dato con relación al endeudamiento público. Ahora, como te he dicho lo anterior, te voy a decir lo siguiente. Cualquiera que hubiese sido el partido que hubiera ganado las elecciones el 5 de julio del año 2020, hubiera tenido que recurrir de manera inevitable al aumento del endeudamiento público. Y así lo planteamos nosotros en nuestro programa de gobierno. El programa de gobierno que presentó Leonel Fernández como candidato a la presidencia de la Fuerza del Pueblo en esas elecciones del 5 de julio del 2020. Ahora, Leonel tenía y tiene la experiencia de 3 periodos de gobierno y Leonel sabe cómo manejar el problema del endeudamiento. Pero no era que el partido nuestro en el poder no iba a usar o a transitar el camino del endeudamiento. Eso es inevitable. En una economía como la dominicana, pobre y subdesarrollada, en todos los gobiernos de Leonel hubo endeudamiento. En todos los gobiernos de Danilo hubo endeudamiento. En cualquier gobierno en el país ha habido endeudamiento. Es la proporción, no es que no haya. Porque no es posible en República Dominicana lograr un presupuesto equilibrado, unas finanzas públicas equilibradas. Sí, con superávit. Ni siquiera equilibrada, mucho menos con superávit. Siempre con déficit. Y el déficit se financia con recursos provenientes del endeudamiento. Aparte de que tú puedes mejorar, a través del mejoramiento de la eficiencia de la administración tributaria, tú puedes mejorar las recaudaciones y disminuir los niveles de endeudamiento. Pero tú vas a tener como gobierno que apelar siempre al endeudamiento. Siempre. No hay gobierno en este país de la República Dominicana que no se haya endeudado. Ni siquiera Juan Bosch en 1963. Ni siquiera Trujillo, que supuestamente pagó en un mito histórico la deuda que se tenía, que el país tenía hasta ese momento, en 1940 y algo, la deuda externa dominicana. Entonces, realmente hay que ser objetivo y muy ponderado y muy racional a la hora de emitir juicios de carácter económico, de cualquiera que sea, pero en este caso de carácter económico. El gobierno, claro, es posible, y yo creo que sí, que hay líneas de ineficiencia
en determinadas áreas. Por ejemplo, el gasto de capital en este gobierno no ha pasado de 6%, pero en el gobierno de Danilo no pasó de 6% tampoco. El gasto de capital debería estar en 13 o 15%. ¿Por qué? Porque mediante el gasto de capital un gobierno crea las obras de infraestructura. Y en medio de esta coyuntura, obras de infraestructura que son necesarias para, en este caso, la recuperación de la economía y para el crecimiento. Entonces, en los gobiernos de Leonel, el gasto de capital se mantuvo en 14, 15, 13% del PIB. Ahora no ha pasado de un 6%. Entonces, como se ha priorizado la recuperación, debe darse la importancia dentro de las finanzas públicas al gasto de capital, a la inversión de recursos en la construcción de obras de infraestructura, porque eso va a acelerar el proceso de recuperación y va a acelerar y a fortalecer el proceso de crecimiento de la economía dominicana. Yo creo que ha habido fallos en este gobierno en cuanto al manejo de determinadas líneas del gasto, pero decir que ha sido una perversidad que este gobierno se haya endeudado como si fuera el único que se ha endeudado, eso no es correcto. No es correcto. No hay gobierno en la República Dominicana desde 1844 hasta hoy que no se haya endeudado. Perfecto. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas nuestras no garantizan el equilibrio fiscal, sino que siempre hay un déficit, no un superávit, porque el superávit, imagínate, solamente algunos países desarrollados. Correcto, algunos, no todos los países desarrollados. Tenemos superávit en su presupuesto público, en las finanzas públicas. Víctor. República Dominicana está muy lejos de eso. Entonces, lo que hay que exigirle al gobierno es, número uno, que hiciera lo que hizo, que entendió a la oposición y el discurso. Yo mismo publiqué un artículo una semana antes de Abinader hablar, titulado "Cualquiera que sea la reforma tributaria que se aplique, cualquiera, mataría la recuperación de la economía". Entonces Abinader entendió eso. Él pudo haber tenido otras razones, porque yo no estoy en su cabeza. No conozco no conozco nada de la dinámica de funcionamiento de su cerebro, en lo que tiene que ver con el pensamiento. Entonces, obviamente que él tomó la decisión correcta en cuanto a posponer para después que la economía se haya recuperado totalmente aplicar una reforma tributaria. Víctor, Víctor, ¿me escuchas? Víctor, ¿me escucha? Asimismo debe posponer también este asunto de la eliminación del subsidio a la tarifa eléctrica. Posponer eso para después que la economía se haya recuperado totalmente también. O sea, no comenzar a aplicar ahora la eliminación del subsidio a la tarifa eléctrica, porque eso castigaría, golpearía a los sectores pobres, muy pobres, y a la micro, pequeña, mediana empresa y al comercio en sentido general. Y generaría inflación, o sea, con eso hay que tener cuidado también. Víctor, ¿me escucha? Claro. Sé preciso, más corto en las respuestas, porque necesito hacerte otras preguntas. Está bien, gracias. Sea conciso. En este caso, vamos a ver este video, porque no es, tú insistes en que todos los gobiernos se endeudan, y eso es una realidad. Estados Unidos se endeuda y tal vez que tiene país que tiene más deuda, pero estamos hablando de la proporción. No es cuestión de que no te endeude o que te endeude, es qué cantidad de préstamo, porque hay una realidad. El endeudamiento tiene un tope. Ya vamos por un 65% del PIB y tiene que llegar un momento donde hay que parar eso, de cualquier manera. Está más alto, ese porcentaje está más alto. Vamos a escuchar, perfecto, vamos a escuchar este planteamiento del diputado Omar Fernández sobre el caso. Adelante, señor director. Aquí aprobamos préstamos para fines de incentivar los temas agropecuarios y agrícolas. Pero entonces vamos al supermercado y nos damos cuenta que absolutamente todo está mucho más caro. Pero también vemos cómo se está aumentando la tarifa eléctrica, ni hablar de los apagones, la seguridad ciudadana nos arropa en este momento. De hecho, acabo de ver en la noticia, una lamentable noticia, de que un mayor fue asesinado hace un rato para despojarle de su teléfono móvil. Entonces, en esta Cámara de Diputados, parecería que somos insensibles ante esas situaciones. De forma que, responsablemente digo que así como nos opusimos como Fuerza del Pueblo a aquel préstamo para la transformación digital, hacemos lo propio el día de hoy por entender que no es conveniente ni es prioritario este préstamo tampoco. Fíjate, Víctor, esa es la posición de Omar Fernández. Pero también es que todos esos préstamos no van dirigidos a garantizar que la población tenga más acceso a los alimentos, ni a la mercancía que necesita, pues, para sobrevivir. Es
vamos a ver para que nos responda ya consecutivamente a este gráfico que salió en el periódico, porque aquí se está hablando de la canasta familiar. Y la canasta familiar ya está en 38.108 pesos con 95 39.108 con 95 centavos. Esto quiere decir que ha ido creciendo de manera exponencial, podríamos decir, de acuerdo a la cantidad, y cómo puede subsistir un país. El país no importa que esté en crisis, el país hay que buscarle soluciones a sus necesidades, porque el país no se conforma, estamos en crisis, nos vamos a morir del hambre. No. Los gobiernos están para eso y tienen que hacer malabares, hacer todos los ejercicios necesarios para buscarle solución a esa realidad. Entonces, en este caso, los préstamos están contribuyendo a que el país tenga más acceso, o los ciudadanos, los dominicanos tengan más acceso a productos que sean más asequibles. Óyeme, la inflación que ha habido en este país en los primeros meses del año fue una inflación galopante debido a dos causas. Al aumento de los precios de los commodities en la economía mundial o internacional, el caso del petróleo, el caso de la soya, el trigo, etcétera. Pero la inflación dominicana, esa inflación, esa vorágine inflacionaria que vivimos en los primeros meses de este año, obviamente que tuvo una causa interna, y esa causa interna estaba vinculada a la expansión de la liquidez, debido a que el Banco Central estuvo aplicando una política monetaria expansiva. Y esa expansión de la liquidez provocó una mayor depreciación de la moneda dominicana. Y cuando una moneda se deprecia, cualquiera que sea la moneda en el mundo, esa depreciación de la moneda genera inflación. Entonces, la inflación dominicana tiene una causa externa, que es la inflación importada, y una causa interna que viene de la excesiva liquidez que había en la economía como producto de esa política monetaria expansiva que estuvo aplicando el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, ese es un punto que el de la inflación es uno de los aspectos negativos de la gestión del gobierno del PRM, de Luis Abinader. El otro aspecto negativo de la gestión del gobierno de Abinader es el asunto de los apagones que se han intensificado en la sociedad dominicana. El otro aspecto negativo es que ha habido de manera... no se puede discutir eso es indiscutible de que ha habido un aumento de la inseguridad pública y ciudadana, producto del aumento de la delincuencia común y la delincuencia de cuello blanco. O sea, de manera que el gobierno de Abinader tiene muchos puntos que hablan muy mal de su gestión de gobierno en este primer año, porque los precios de los alimentos, producto de esa inflación que hubo en la economía dominicana, una parte importada y otra parte causada internamente por esa expansión de la liquidez, obviamente que eso estremeció y golpeó severamente los bolsillos y por consiguiente el bienestar de las familias pobres y muy pobres de la República Dominicana y de la clase media también. Entonces, ahí, en el caso del endeudamiento, el endeudamiento público, es inevitable que haya endeudamiento público, mucho que más en medio de la pandemia. Lo que exigimos es que sea racional, no solamente, sobre todo el uso de esos recursos, tiene que ser racional, efectivo, eficiente, y que se traduzca en un gasto público que llegue, del que se beneficien no solamente las empresas, porque por necesidad las empresas son las que están en capacidad de beneficiarse más ampliamente del gasto público, sobre todo el gasto de capital, las empresas. Pero el gobierno tiene un gasto en educación, un gasto en salud, un gasto en seguridad pública y ciudadana, un gasto en transporte, un gasto en vivienda, etcétera. Entonces, esos gastos, la eficiencia debe ser aumentada. Tienen que ser racionalizados esos gastos para que se beneficien los de abajo, los pobres y los muy pobres, es decir, los sectores vulnerables y muy vulnerables de la sociedad dominicana. También ahí hay que incluir la clase media. De modo y manera que el gobierno, y eso lo ha estado señalando la Fuerza del Pueblo de manera reiterada, ha tenido luz en algunas cosas, pero ha tenido sombras muy fuertes en otras áreas.
como es el caso de la inflación, como es el caso de la inseguridad, como es el caso del gasto de capital, que no pasa de un 6%, y así sucesivamente. Entonces, naturalmente que la oposición que hace el partido Fuerza del Pueblo es una oposición crítica, constructiva, pero basada en la objetividad. Perfecto. O sea, hay una realidad. Tú hablas de lo que tiene que ver con los factores exógenos que influyen en la economía de nuestro país, como es las importaciones que requieren de divisas, pero es un poquito contradictorio, y yo quiero que tú me expliques esta parte, cómo este gobierno en un tiempo de crisis, de una pandemia que ha afectado al mundo, toma el poder y encuentra la prima del dólar casi a un 58 por 1, 58 pesos por un dólar, y ahora está dentro de esa crisis que se ha agudizado económicamente hablando. Entonces ahora está en un 55%, casi un 56%, y no hay como una relación que se pueda asimilar como correcta. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la moneda se mantiene altamente depreciada en este gobierno. Claro, esos niveles de depreciación llegaron a niveles increíbles en el último gobierno del Danilato, del PLD, del viejo partido, y eso incluso, ese proceso de depreciación fue alimentado desde el mismo presupuesto público, porque cada año, a partir del 2013, el presupuesto formulado por ese gobierno del Danilato para el 2013 contenía un porcentaje de depreciación de la moneda para el año 2013. El presupuesto para el 2014 contenía un presupuesto de depreciación de la moneda para el año 2014. Y así sucesivamente hasta llegar al 2020. Es decir, cada año el gobierno formulaba y ejecutaba un presupuesto que contemplaba un porcentaje de depreciación de la moneda nacional frente al dólar. De manera que eso se incentivó desde el manejo de la política fiscal y naturalmente desde el ámbito de la política monetaria y cambiaria en los 8 años de gobierno del Danielato. Entonces, este gobierno ha disminuido unos puntitos en los últimos meses la tasa de depreciación o el porcentaje de depreciación de la moneda nacional frente al dólar, pero sigue alta esa tasa de depreciación de la moneda nacional. Y esa alta tasa de depreciación de la moneda nacional, es decir, son muchos los miles y miles los millones de pesos que hay en la economía frente a los dólares, que son mucho más, más angostos, más limitados, más reducidos. O sea, cuando tú tienes muchos pesos frente a pocos dólares, eso te genera depreciación de la moneda, y toda depreciación en cualquier economía del mundo, cualquier depreciación que haya de la moneda, pues eso genera inflación. Entonces, yo creo que el gobierno perdió la batalla en cuanto al asunto de mantener el control de la inflación, comenzando por el Banco Central. El objetivo número 1 de la política monetaria y cambiaria de cualquier banco central en el mundo es la estabilidad de precios, es decir, mantener bajo control la inflación. Y durante los primeros meses de este año la inflación se le fue de control a las autoridades monetarias y cambiarias de la República Dominicana. Y te he hablado de otros fallos, de otras sombras que ha tenido este gobierno. Perfecto. De modo y manera que el gobierno es importante que siga oyendo a la opinión de la oposición, la opinión de los sectores que tienen una posición diferente a la posición del PRM, para que haya un mejor desenvolvimiento de la economía y de la política en sentido general en la República Dominicana. Víctor, nos quedan 30 segundos para que tú te despidas de los amigos televidentes. Adelante. Bueno, gracias por la invitación a este programa. Es un programa interesante donde se tratan temas que tienen que ver con el presente y el futuro de la República Dominicana, y naturalmente el pasado. Es el caso de que la República Dominicana cumplirá en el 2044 200 años de su independencia. Hoy, es decir, este 6 de noviembre, la República Dominicana tiene 173
177 años de su independencia. Es decir, 56 de 1844 a 1900 y de 1900 al 21, 177 años. Faltan 23 años para que la República Dominicana cumpla sus 200 años de independencia. Somos un país libre, soberano e independiente, y eso es totalmente innegociable. De manera que te felicito a ti por dirigir un programa de tanta calidad, y un saludo a los dominicanos residentes y a los latinos, a todos los latinos residentes en Estados Unidos y en especial en la ciudad de Nueva York. Este programa tuyo se ve también en la República Dominicana. Así es. De manera que los dominicanos estamos al tanto de todo lo que ocurre en tu programa el sábado de cada semana. Gracias Víctor, por haberme invitado a tu programa. Gracias a ti, y esperamos verte de nuevo en otra ocasión en este programa Proyecciones. Así es que, amigos televidentes, gracias por mantenerse ahí con nosotros, y esperamos que el próximo sábado pues vuelvan ya con una hora de diferencia. Recuerden que mañana, domingo, en la madrugada, a la 1 de la madrugada, pues se reduce una hora a el horario de los Estados Unidos. Así es que nos vemos la próxima semana.